Hola, sean ustedes muy bienvenidos a este encuentro y panel de Fluvial. Fluvial es el Festival de Música Independiente de Valdivia que se está realizando en estos días del 9 al 12 de diciembre, con conferencias, conciertos, etcétera. Bueno, resulta que Fuerza Cultural, que es un partido político en formación de la cultura de Chile, eh, propuso no solamente estar presente en este panel, sino que además presente la siguiente temática para hoy, ¿eh? ¿Qué esperamos de la cultura en la nueva Constitución? Tremendo tema. Para ello hemos invitado a cualquier cantidad de panelistas invitados y el primero de todos que vamos a presentar es Sebastián Milos, que precisamente él es presidente de Fuerza Cultural. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bienvenidos a este panel. Muchas gracias, Rosario. Aquí muy contento de estar en Fluvial. Yo he estado en todas las ediciones ahí presenciales, que se pasa muy bien. No es lo mismo online, obviamente, pero bueno, estos paneles justifican en el fondo que permanezca este gran encuentro internacional. Así que muchas gracias por estar a cargo de este panel, por dirigirnos a a los varios que somos. Vamos a ser 6 personas en total, así que tremendo rol que tienes, Rosario, y muchas gracias. Así que bueno, ¿Cómo? sigamos presentando al resto. ¿Presentamos al resto o vamos Sí. directamente No, vamos al resto, vamos al resto. Vamos al resto, me parece muy entretenido ya entonces. Camila Arroyo, ella es abogada de profesión, es una de las productoras ejecutivas, por lo demás, del Festival Fluvial. Y en paralelo ella presta servicios de asesoría legal, apoyo logístico, manager y de producción de los sellos discográficos Templum y Disco Tue Tue. ¿Cómo estás, Camila? Hola Rosario, ¿qué tal? Aquí desde Valdivia, en cuarentena total. Y nada, muy contenta de estar en este panel. No son tantas las instancias que tenemos para hablar de cultura y derecho, a pesar de que ahora con este nuevo proceso constituyente es algo que salta muy a la vista. Es fundamental tener estas instancias que nos permitan de entender la importancia de la cultura y sobre todo qué rol vamos a tener dentro del proceso constituyente. Así que muy feliz de estar en este panel y ansiosa de empezar a conversar. Fantástico. Oye, sigamos con otro de los panelistas, Rodrigo Cepeda Subira. Subira significa coraje en hindú. Él es un tremendo músico, compositor, titulado de la Escuela Moderna de Música, postítulo y magíster en composición de la Universidad de Chile. Ha publicado, imagínense, 22 discos de autoría. Toca en vivo, realiza constantes giras por Chile, como también Europa y Norteamérica. Y en el 1993 él creó un sello y productora, Mundo Vivo, que ha producido más de 80 discos de artistas chilenos de músicas del mundo y fusión. Y además es programador y director del Festival de Músicas del Mundo y produce y conduce el programa de radio ADN, Mundo Vivo o Mundo Vivo, Música para Vivir Mejor. Muy bienvenido, Rodrigo. Chuta, la mansa presentación. Sí, te la mereces. Muchas gracias. Hoy un placer y un honor compartir con tan distinguidas invitadas aquí en este panel para hablar de algo tan importante y fundamental para todos y todas. Por supuesto. Muchas gracias. Sigamos con los invitados. Raimundo Aguirre, él es cientista político, gestor cultural y productor, fundador Heroica Producciones, secretario de la Asociación Gremial de IMI Chile y actual CEO de Sonidos de Chile. Ha sido también director de Nodo de Música IMI Chile, programa de profesionalización y desarrollo de la industria musical chilena, productor ejecutivo de Fluvial Música y Ciudad, Festival y Conferencia de Música que se realiza anualmente ahora que la estamos realizando en Valdivia, y director del Festival Puchuncahuín, que entretenido el nombre, Puchuncahuín. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola Rosario, muchas gracias por la presentación, muy bien, aquí estamos. Desde Puerto Varas en esta ocasión, participando en esta versión virtual de Fluvial. Qué lindo, sí. Qué lindo Puerto Varas. Me vine a vivir hace poco. Maravilla. Está lloviendo, de hecho. ¿Está lloviendo? Sí. Otra panelista, Daniela Acuña, ella es directora de Sonando, Sonando.cl, agencia de representación de artistas y gestión de contenido. También es reportera que cubre manifestación de primera línea para Radio 19 de Abril, community manager de varias relacionadas públicas, productora de eventos, controller de gestión en Club Amanda por más de 4 años, contadora por formación y comunicadora por vocación y gestora cultural por oficio. Muy bienvenida también.
Hola, buenas tardes a todos. Feliz de estar participando en esta instancia, sobre todo como mi rol de defensora de derechos humanos y también participando de esta gran iniciativa que estamos construyendo como es Fuerza Cultural. Perfecto. Sebastián, yo te quería hacer una pregunta, Sebastián Milos, presidente de Fuerza Cultural. ¿Por qué nació en ti esta temática de hoy, digamos? ¿Qué esperamos de la cultura en la nueva Constitución? Chuta, bueno, esta tiene una larga historia, ¿verdad? Resumida en 5 minutos, pero un poco quiero también primero contar un poco qué es Fuerza Cultural, porque es el que invita a este panel. Fuerza Cultural es una iniciativa muy ciudadana que surge hace justo un año, un poquito más de un año, el 30 de noviembre exactamente, tuvimos una primera mesa de trabajo en Matucana 100, en el contexto, en plena revuelta social. Estábamos ahí un poco, justamente se había suspendido el año pasado Fluvial, y un poco casi como en reemplazo de Fluvial, dijimos algo tenemos que hacer, y hicimos con IMI Chile, organizamos una asamblea en Matucana 100 donde había como 15 mesas de trabajo y un plenario y charlas y todo. Y para mí fue particularmente emocionante porque además invitaron a mi papá a una charla sobre Constitución justamente. Y hicimos, yo en la mesa de trabajo que hicimos, yo estaba a cargo y pensando en los temas posibles, dije, vamos a hacer una mesa de trabajo que se va a tratar sobre una pregunta, que ¿es posible crear un partido de la política en Chile, o sea, un partido de la cultura en Chile? Es una pregunta abierta en el fondo. Bueno, y se inscribieron 15 personas, que era el máximo de la mesa, o sea, en el fondo tuvo bastante aceptación. Y fueron 2 jornadas en realidad tremendas, de mucha reflexión, debate. No estábamos todos ni siquiera muy convencidos que fuera una excelente idea. Al contrario, teníamos muchas dudas, porque en el fondo también estábamos todos como cansados del sistema político actual, de los partidos. Veíamos un poco más bien el desprestigio de los partidos, más que no estaban de moda, al contrario, estaban haciendo plena decadencia, entonces era un poco loco pensar armar un nuevo partido, pero justamente en este diálogo logramos, después de mucha investigar, incluso porque ni siquiera sabíamos que se formaba un partido en ese minuto, tuvimos 3 grandes conclusiones. Una, que era muy necesario un partido de la cultura, en el fondo como una manera de acercar estos 2 mundos, la cultura y la política, que estaban bastante separados en general, digamos. Lo segundo es que era muy posible hacerlo, o sea, no era una locura, era bastante más realista de lo que parecía, de lo que nos imaginábamos. Había una ley de partido donde se explicaba muy claramente cómo formarlo, no era fácil, pero se podía. Y lo tercero es que era un muy buen momento, la cultura volcada a la calle, toda la ciudadanía anhelando tremendos cambios, también un agotamiento con los partidos actuales, mucha expectativa, o sea, como un nuevo país, digamos, que estaba naciendo y que por lo tanto como que ameritaba que también hubiera nuevas institucionalidades. Y en ese sentido sentíamos que era perfectamente oportuno crear Fuerza Cultural, que en ese minuto ni siquiera se llamaba así, no tenía nombre, el nombre se lo pusimos después, y en ese plenario de cierre anunciamos la formación de Fuerza Cultural, hasta sacamos algunos aplausos, así que ese es el hito fundacional de Fuerza Cultural, y eso hace un año. Han pasado muchas cosas que no alcanzaría a contarlas ahora, hay una página web, fuerzacultural.cl, donde relata bastante bien cómo ha sido todo este proceso. Y bueno, y una de las cosas que en ese minuto no sabíamos, porque cuando tuvimos esta primera mesa de trabajo, no teníamos la convicción de que se fuera a formar una nueva constitución. Estaba recién empezando a hablarse, a plantearse en la calle, digamos, este anhelo, pero no había para nada una convicción, ni tampoco, no se sabía ni siquiera del plebiscito. Entonces, había todo un proceso como que se ha ido abriendo, y al cual nos hemos ido adaptando un poco y hemos tratado de aportar. Y uno de ellos, claramente, es este proceso constituyente que se viene. Durante el periodo previo al plebiscito estuvimos muy activos en apoyar la opción de la apruebo de la Convención Constitucional, que coincidentemente todos los que estamos en Fuerza Cultural estábamos muy alineados en que eso es lo que queríamos. Todos queremos cambio en Chile, todos queremos una cultura mucho más presente. Entonces, empezamos también a participar ahora, ya post-plebiscito, en tratar de aportar de distintas maneras a este proceso constituyente. Entonces, por un lado, vamos a tener algunas candidaturas
a convencionales como independientes, porque todavía no somos partidos, estamos en pleno proceso de formación, apoyados por un pacto que participamos que se llama Dignidad Ahora, pero aparte, porque eso van a ser más bien excepcionales, porque estamos en una etapa muy inicial, pero lo que sí queremos es apoyar a candidatos y candidatas que sintamos que de alguna manera son muy coherentes a los principios culturales que son los que estamos dando propiciar. Entonces, y ahí tenemos un rol bien importante que justamente va a ser como detectar quiénes son esos candidatos y candidatas. El 11 de enero se cierra, no queda nada, en menos de un mes se cierra este proceso, van a estar todos los candidatos y candidatas inscritas. Esperamos que no sean miles de listas, porque si no va a ser un caos. Ojalá que haya bastante unidad y poder, en el fondo, identificar cuáles son los candidatos y candidatas que de alguna manera quisiéramos apoyar y apoyarlos en términos comunicacionales. Ojalá candidatos independientes, muy jugados por el tema cultural, ojalá que hayan trabajado de alguna manera en el ámbito de la cultura, o no, pero que de alguna manera adhieran a nuestros principios. Así que eso es como nuestro aporte por ahora. Seguramente mientras más nos acerquemos al proceso y cuando ya se esté armando la Constitución, vamos a tener un rol muy activo también en proponer contenido y todo, que es un poco lo que queremos hablar hoy, que esperamos justamente de la cultura en la nueva Constitución y por lo tanto, que es lo que espera Fuerza Cultural también. Así que eso, Rosario. Oye, curioso que no haya en otro país un partido político de la cultura. Sí, es un doble desafío. Ese día en esa mesa de trabajo, una de las cosas que yo me quedé a cargo fue, voy a averiguar cuántos partidos de la cultura hay en el mundo para empezar a tomar contacto con ellos, de repente hacer algún intercambio de visiones, y nos dimos cuenta que no había nada. Así que, de alguna manera fue por un lado raro, pero por otro lado también como que lo plantea como un aliciente aún mayor, porque ha generado muchas expectativas desde fuera de Chile. Camila, tú como abogada, ¿cómo ves esto de la cultura en la actual Constitución? Está silenciada, Cami. Ahí sí. Bueno, es un tema absolutamente complejo e inmenso de abarcar. Tenemos una constitución actual que dentro de sus 129 artículos que se consideran permanentes, solamente nombra la palabra arte o cultura en 3 artículos. Ya de una forma absolutamente precaria, sin ninguna definición y por lo tanto sin nada de lo que podamos sentar como una base para un desarrollo y para en el fondo, potenciamiento del desarrollo cultural de nuestro país. Entonces, eso como un gran dato que yo creo que es bien duro de escuchar, solamente 3 artículos. Por otro lado, hay una inconsistencia dentro de estos mismos 3 artículos que es súper bueno mencionar, porque dentro de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, es decir, aquellos derechos que el Estado de Chile cree y, digamos, declara que son derechos fundamentales para para todas las personas que viven dentro del territorio. Dentro de ese artículo que tiene 26 numerales, el número 25 justamente hace algún tipo de alusión a la libertad, literalmente dice la libertad de crear y difundir las artes, ¿ya? Y en base a eso, mucha gente trata de interpretarlo de una manera muy amplia, como que ahí hay un cierto reconocimiento al desarrollo de la cultura, ¿ya? Pero incluso el mismo artículo se desvía, no es un desvío, pero si no toma otro camino y habla del reconocimiento de los derechos de autor y en el fondo de la propiedad intelectual. A eso se reduce el artículo más consistente, entre comillas, que toma la Constitución para hablar de arte y cultura. Ahora, un dato mucho más duro todavía es que hemos tenido 7 constituciones dentro del Estado de Derecho en Chile, y dentro de esas 7 constituciones no hay ninguna que haga mención de forma directa, menos indirecta, al reconocimiento que debe hacerse como Estado de Chile a nuestros pueblos originarios y al derecho que tienen ellos de desarrollar, mantener, promover su identidad. Entonces, en ese sentido, tenemos
un primer gran, digamos, deuda que tiene nuestra Constitución, y en base a eso, obviamente, lo que sería fundamental, y de acuerdo a cómo ya ha declarado la UNESCO que Chile pertenece, cómo se ha decretado un montón de tratados internacionales, cómo los países más evolucionados ven la cultura y cómo trabajan en ella, es que obviamente lo primero es tener un concepto de cultura y que ese mismo concepto sea integrado de forma categórica a los derechos fundamentales que nos van a regir de aquí en adelante. Me gustaría también, esto no es propiamente tal de la Constitución, pero yo creo que también es un antecedente que es muy decidor y que podría de alguna u otra manera incorporarse dentro de esta nueva Constitución, que tenemos que el aporte actual del Estado de Chile como presupuesto al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que es el que canaliza el presupuesto asignado, asciende al 0,37% del presupuesto anual de Chile. Y está más o menos estimado que la cultura solamente aporta al Producto Interno Bruto, al PIB, un 2%. Entonces ya tenemos una diferencia muy grande de lo que la cultura aporta y lo que está recibiendo. Entonces, en base a eso se plantea la posibilidad de establecer un mínimo presupuesto anual destinado que no dependa del criterio de un político, que no dependa del criterio del presidente, y que en el fondo nos permita no solamente vivir de fondos concursables, sino que realmente haya un desarrollo y un cambio estructural en la forma en que la política y la cultura se mezclan. Y asimismo podríamos seguir varias horas, pero en virtud del tiempo y que también quiero escuchar a mis colegas, me quedo con estas pequeñas reflexiones respecto de lo atrás que estamos en la forma en que nuestro país abarca la cultura. Por supuesto, estamos muy, muy atrás. Rodrigo Cepeda, Subira. Tu visión, bueno, yo sé que tú querías tratar acá lo de la multiculturalidad y o sea, el respeto a las culturas originarias de esta tierra, donde nos tocó nacer. ¿Cómo ves tú eso en la Constitución? Sí, muy interesante lo que mencionaba Camila, Sí. En relación a esa equivalencia que haya un poco en lo que aporta desde ese ámbito. Pero eso es fundamental. También tenemos que acordarnos que aquí donde nosotros vivimos y donde nos desarrollamos, existe la cultura desde mucho antes que llegar a Europa. Se ha hecho muy eurocentrista la evolución de Chile en particular, a diferencia de otros países hermanos y limítrofes como Bolivia, por ejemplo, que para mí es, en su proceso que lleva en los últimos 15 años, es un ejemplo fundamental a seguir, y así lo dejó de manifiesto el discurso que dio el vicepresidente al asumir, integrando a un discurso de Estado donde se recibe el gobierno, aspectos culturales que son más antiguos que lo que se ha generado en los últimos 200, 300 años, fruto de, bueno, 200 años como pseudo independientes, pero no sé, los años que lleva la llegada del europeo en nuestro territorio, tampoco es tan largo en comparación a las culturas milenarias que aquí existían. Y esas culturas milenarias, por supuesto, tienen inteligencias, tienen saberes, tienen formas de habitar este lugar que está muy lejos de lo que se nos ha llevado con estos últimos años de neoliberalismo extremo. Entonces yo pienso que en una nueva constitución la cultura, me parece muy bien verla como las culturas, y dentro de ese concepto de las culturas entonces aparece el concepto de las naciones, y las naciones que aquí habitaban, las primeras naciones, como les vienen llamando hace un buen tiempo, una súper buena manera de llamar como las First Nations, las primeras naciones, las naciones que habitaban acá, cohabitamos un Estado. Y eso quiere decir que visiones tan importantes como, por ejemplo, que la Madre Tierra tenga sus propios derechos, que son consagrados en esta Carta Fundamental, nos daría herramientas, por supuesto, para evitar, por ejemplo, la depredación excesiva, que es la que ha venido ocurriendo en
en este sistema extractivista en el cual hemos estado sometidos y encarcelados por los últimos 30 años y quizás mucho más, en realidad mucho más, como decía la compañera, hay muchas visiones que tienen que ver con el respeto y a las culturas originarias y a la visión más amplia que no han estado desde el nacimiento de Chile. O sea, el nacimiento de Chile de partida fue eurocentrista, después fue clasista, o sea, fue basado en las clases dominantes, en los dueños del capital, y solo los hombres, luego las mujeres. O sea, ha sido un proceso muy largo llegar al punto en que estamos hoy, que es una evolución que ha sido necesaria y que tenemos que plasmar, y creo que es el momento de plasmar también las sabidurías ancestrales, como decía antes. Cada uno de los pueblos y de las naciones que han vivido en esta tierra tienen visiones maravillosas desde lo religioso, desde la forma de hacer comunidad, la forma como desarrolla el LOF, el pueblo mapuche, la forma como se convive con la naturaleza en el pueblo aymara, el pueblo quechua, e incluso los pueblos que los europeos, incluso nuestros antepasados chilenos vieron como tan prehistóricos, como los pueblos patagonios, los Jauch, los Yamana, los Selknam. Todos ellos tienen aspectos culturales de los cuales podemos aprender. Entonces, es un deseo muy grande que en esta nueva Carta Fundamental se consagren estos derechos. De ahí vamos a sacar un montón de aspectos fundamentales, como por ejemplo el respeto a las comunidades locales, el respeto al agua, el respeto al aire, el respeto a un ambiente limpio, y ya no pensar en recursos naturales. Esa palabra nos la metieron junto con el sistema neoliberal, que si no estamos en él vamos a morir y vamos a empezar a comer guagua y se va a venir todo el mundo abajo. No creo nada de eso. O sea, como un nuevo Chile debiéramos ser capaces de evolucionar de una manera equitativa, que el bien común sea lo que manda, que el hecho que una hermana, un hermano de nuestro país suba en sus posibilidades, en sus derechos, en su posibilidad de vivir bien también. Eso también debiera hacernos tan felices como el éxito de cualquier otra empresa. Las empresas transnacionales acá yo creo que tienen que ser últimas o sea, puede que tengan un aporte que hacer, sí, pero la comunidad local, el desarrollo de las personas, de los emprendimientos, de la gente que está haciendo comunidad, es algo que tenemos que también consagrar y que viene de los derechos ancestrales. Y por último, para dejar también el espacio a mis compañeras y compañeros, que cada una de estas naciones, que cada uno de estos pueblos tienen una sabiduría, un lenguaje, una forma de ver el mundo, una forma de organización política, y ellas, todas ellas, tienen que tener también el respeto del Estado y quedar consagrado, por ejemplo, un lonco, una machi, una persona que está acá llevando un pueblo aymara, qué sé yo. Así que por ahí va mi tema con mucha pasión, y es algo que he trabajado mucho desde el mundo medio ambiente y ecología, que sí o sí va ligado a la forma de habitar el planeta de los pueblos originarios, y no solo de acá, ojo, de muchas partes del mundo. Muchas partes del mundo, los pueblos originarios tienen una ligación muy respetuosa con su alrededor, con los espíritus, la parte espiritual también, con los espíritus del agua, el espíritu del bosque. Cuando llega una transnacional y tala todo un terreno donde la machi busca su sabiduría, su kimun, su saber y su fuerza espiritual, se está haciendo un daño terrible que no tiene cómo medirse en términos económicos. Claro, para la empresa es como lo que nos va a rendir esa madera, lo que vamos a hacer ahí, pero en términos culturales es un impacto que no puede ser permitido ya a estas alturas de la vida. Así que por ahí va una de las ideas que hay para que queden plasmadas en esta nueva constitución, desde Fuerza Cultural también. Gracias, Rodrigo. Raimundo, en relación a la temática de hoy, que esperamos de la cultura en la nueva constitución, ¿cómo ves tú la participación ciudadana?
Gracias, Rosario, por la intro. Qué potente las palabras del Subi, pero, perdón, me quedé ahí en una meditación. O sea, yo el tema un poco, o lo que a mí me tiene ocupado de alguna manera en estos tiempos con lo que está pasando, es justamente el tema de la participación, porque creo que más allá del modelo, que bueno, podemos discutir largamente, uno de los temas que me parece grave es la falta de capacidad de permitir participación de la ciudadanía y de generar un ciudadano propiamente tal que sea capaz de incidir en los procesos. Y creo que justamente eso ha generado el derrumbe de todo, incluyendo, o sea, todo lo que refería el subir, todo lo que refería subir, en el sentido de que evidentemente si tuviéramos un sistema político realmente capaz de representar y de hacer partícipes de las tomas de decisiones a todos los ciudadanos en función de sus prioridades y la importancia que cada ciudadano le da a las cosas, que esas importancias devienen justamente de la cultura, es decir, es la cultura la que nos llama o nos permite decir que tal o cual cosa es más importante que otra. Y en este habitar que tenemos hoy, pareciera ser que solo la regla del número más grande es como que fuera la única cosa que nos permite decir qué es lo que importa. Entonces, ese vacío, yo en mi análisis personal le atribuyo una parte importante de esta crisis, que obviamente no es un vacío que haya sido dado, yo creo, naturalmente, así como que sucedió, sino que han habido intereses también ahí, que por acción u omisión han ido limitando la participación. Y puntualmente en la Constitución, uno la ve que igual, debo decir, algo de nuestra cultura representa, porque uno lee la Constitución actual y específicamente el aspecto de que es el segundo o tercer capítulo de nacionalidad y ciudadanía, y es como una lista totalmente administrativa, muy a lo chileno, de como son ciudadanos los que tal y cual, son nacionales los que tal y cual, chao, y no son y se pierde y se gana. Y eso es aberrante, encuentro, porque la Constitución justamente nos debiera constituir como nación y debiera tener una poética que es fundamental, que nos permita entendernos, que nos describa en quiénes somos los que declaramos y nos constituimos, y allí todo lo que dice el SUBI es estructural. Yo también creo, de hecho, yo quería antes hablar del tema justamente de la multiculturalidad de los pueblos originarios, porque me parece a mí que es la primera deuda pendiente. Entonces, pensaba yo en cómo hacer esta conexión y cómo se pueden realmente resolver estos temas, y creo que una pieza que tenemos que pensar es, por un lado, la táctica de cómo participar, que hay que hacerse cargo de la ciudadanía y hay que tomarla y ver cómo organizarnos para poder ser ciudadanos, cómo la nueva Constitución nos hace ciudadanos no solamente en un aspecto administrativo de que tiene derecho a voto y a sufragio y esto y lo otro, sino que nos describe también en un aspecto más profundo y cómo de esa manera estamos presentes y construimos una Constitución que no solo sea un contrato administrativo de deberes y derechos del Estado, hay como esa cosa tan fría y rígida que justamente, además quiero decirlo desde un punto de vista pragmático, es débil, porque entonces al no tener la Constitución un ancla, unas raíces culturales, es un papel que en realidad a nadie le va ni le viene, más allá de los abogados y la estructura que puede jugar en el poder y en la acción cotidiana del Parlamento. Hoy día nadie tiene no siente ninguna lealtad especial ni ningún sentido de pertenencia o de importancia de la Constitución chilena. Bueno, no, me equivoco, probablemente hay parte de la derecha que sí, con razón y derecho, le parece que es genial, pero la Constitución debe ser un pacto de todos los que habitan el territorio, un pacto de convivencia y de autorreconocimiento. Entonces el tema de la cultura, más allá de cuántas veces esté nombrado, yo creo que
es que debe permear toda la Constitución. La Constitución debe ser capaz de describir nuestra cultura y hacernos sentir parte de esta nación y pasar al texto algo que es solo de facto en este momento, que es el hecho de que somos una cultura o una nación multicultural, como se quiera definir. Ese ejercicio de hacerlo justamente no lo puede hacer un académico, no es una tesis, es un diálogo que se tiene que generar. Por eso es tan importante, creo yo, que se hagan en este proceso constituyente, en este plebiscito, y que este proceso sea muy participativo y recuperar los cabildos, y con eso cierro, como creo que es estructural que recuperemos esos cabildos y que estén muy activos durante todo el proceso. Gracias, muchas gracias. Sí, tú estás hablando en el fondo de falta de identidad. Falta de identidad anclada con una falta de participación, porque la identidad descrita por otro no sé si va a resolver los problemas que tenemos hoy día. Entonces, creo que la falta de identidad se resuelve a través de la participación y estamos ahí en la puerta ya, o sea, ya sea por un plebiscito, no es menor. Entonces, es la oportunidad para resolver esa herida que Chile tiene tan antigua en el fondo desde su fundación, de no autofundarse y de haber sido una cosa y también un proceso administrativo, su propia fundación. Daniela Acuña, en relación a lo que esperamos de la cultura en la nueva Constitución, ¿cómo lo ves tú en relación a los derechos humanos? Sí, mira, primero que nada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1966 y suscrita por Chile en 1969, pero promulgada por el decreto 326 en el gobierno de Pinochet en abril del 89, ¿ya? Desde allí que estamos nosotros en deuda con el tema de los derechos humanos, que en sí lo primero que garantizan son los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Son derechos inalienables, o sea, cada uno de nosotros, por el solo hecho de existir y ser personas independientes de nuestras características, los posee, ¿ya? Entonces, como vemos, el acceso a la cultura, dado que estamos suscritos a esta Declaración Universal de Derechos Humanos, debería estar garantizada. El acceso a la cultura, el consumo de la cultura, fomentar el arte y la cultura en toda su generalidad territorial, en todas partes y en todas sus expresiones, finalmente. Entonces, para eso, bueno, dentro de la nueva Constitución, nosotros lo que apostamos es que la nueva Constitución tiene que tener sí o sí un sello de legitimidad, y esto se lo dan los valores, ¿ya? Esos valores son justamente los que se fundamentan en esta Declaración Universal de Derechos Humanos que estamos suscritos hace ya muchos años atrás. Estos valores parten siendo la dignidad como número uno, ¿ya? El reconocimiento integral en esa dignidad de las personas, independiente del sexo, el color, la etnia, etcétera, etcétera, donde vivas y todo. También tiene que ver con el valor de la libertad, que es el derecho que tienes a tener opciones, a elegir, incluso a equivocarte. Eso también está garantizado. Y el tema de la igualdad, que es habitar en igualdad en cualquier parte que tú te encuentres y justamente contemplando de que no necesitas comprobar ni etnia, ni cultura, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de ser una persona humana ya te garantiza el tener los derechos humanos en todos los países que han suscrito esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, hoy día nos vemos en la encrucijada, en que ¿cómo es posible que tenga más derecho el monumento del General Baquedano, que queda en Plaza Dignidad, que cualquier persona que en este momento se va a manifestar dentro de lo que es el eje Alameda o dentro de las regiones? Hoy día arbitrariamente los jóvenes y las personas en general son detenidas por manifestar sus ideas y quedan en prisión preventiva incluso un año. O sea, hace una semana atrás vimos un padre y un hijo que quedaron en libertad después de un año de, ¿cómo se llama?, prisión preventiva, y que durante todo ese tiempo finalmente no se pudo tipificar ni declarar un delito contra estas personas y quedaron un año retenidas durante una pandemia. O sea, pongámosle también énfasis a lo que fue vivir una detención en pandemia, y que estas personas estén quedando marcadas, que estén siendo prisioneros políticos, porque eso es lo que son y nadie ha querido asumirlo, son prisioneros políticos, y que hoy día estén dando la lucha a sus familias, ¿ya?
hay muchos organismos que están sacando la voz, pero como no hay pantalla dentro de lo que es la televisión masiva y los medios masivos de comunicación, que son parte de la cultura, estas personas están quedando solamente con lo que están generando las familias y las agrupaciones para luchar por su defensa y pronta liberación incluso. Por eso es fundamental para nosotros el rol de los derechos humanos dentro de la nueva Constitución y que están muy ligados al tema cultural. ¿Por qué? Porque el solo hecho de la promulgación que sean considerados derechos fundamentales, al igual que la cultura dentro de la nueva Constitución, va a frenar los potenciales abusos del Estado y de sus agentes contra las personas que tenemos el derecho a ejercer esos derechos que están dentro de la Constitución. Limita el ejercicio de soberanía, o sea, también tenemos que preocuparnos de la discriminación que hay hoy en día en nuestro rubro. Normalmente a muchos nos pasa que cuando decimos que trabajamos en la música, o trabajamos como, no sé, gestor cultural, etcétera, ya, pero ¿en qué trabajáis? Y esa es una pregunta que realmente molesta y duele muchas veces, porque esto para nosotros es trabajo, es pega. Estamos muchas veces todo el día en esto y realmente no se nos reconoce, porque si no tienes frutos medibles, cuantificables, muchas veces creen que esto es amateur, que es un tema de trabajar en la cultura como un hobby, siendo que lo trabajas y generas oportunidades y generas también oficios y otras labores, finalmente. Otro tema súper importante es que, bueno, todos los derechos humanos y los derechos culturales deberían ser inherentes. Todas las personas deberíamos tener derecho a poder optar por el ejercicio de ejercer alguna labor cultural si quisiéramos desarrollar una carrera en la cultura, lo cual hoy día realmente es tropezarse con una piedra cuando tú dices quiero trabajar en la cultura o quiero ser músico. Realmente está muy estigmatizada el tema de ser músico. Bueno, y por último, para cortar un poquito, los derechos humanos y la cultura son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el tema del agua. En el tema del agua tenemos muchas formas como vincularla dentro de los derechos humanos y dentro de los derechos culturales. La cultura siempre es la primera en levantar los temas de que está falta una localidad o comunidad de tal cosa. Desde las bases, desde sus cantores populares incluso, son los primeros en contarnos qué está pasando en una localidad. Los derechos también tienen que ser indivisibles. No se pueden fragmentar, tienen que ser, trabajar entre ellos y ser, ¿cómo se llama? Bueno, ya había nombrado el interdependiente, el poder potenciarse entre ellos, que todas las personas tengan la forma de vida digna que les corresponde simplemente por ser ciudadanos, ¿ya? Y bueno, eso es más que nada lo que quiero dar a conocer hoy en día por el tema de los derechos humanos dentro de la Constitución y que debería estar la cultura dentro de ellos mismos. Eso. Perfecto. O sea, hay una cosa que yo siempre, digamos que no entiendo, porque lo siento y varias veces lo he dicho, que no entiendo por qué el arte y la cultura no está totalmente ligado a la educación. O sea, siempre se deberá hablar de arte, cultura y educación como una sola cosa. Es un comentario. A ver, ¿cuál de todos estos grandes panelistas quiere tomar la palabra? Sebastián. Gracias, ahí me desilencié. Oye, algo que a mí como que me da harta vuelta en todo este tema del proceso constitucional es Chile es un país tan diverso, debe ser de los países más diversos del mundo, en términos geográficos, climáticos, culturales, ¿no es cierto?, de oficios, o sea, tenemos desde, perdón el cliché, digo, pero desde el desierto más árido del mundo hasta ¿no es cierto?, hasta los Torres del Paine y los glaciares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de alguna manera tenemos un desafío ahí tremendo de cómo poder acoger esta diversidad y de alguna manera entre protegerla, darle espacio, ¿no es cierto?, que es muy difícil. O sea, en el fondo, pensando por ejemplo en este mismo proceso constitucional que se nos viene, vamos a tener 155 convencionales, de los cuales ya tenemos mitad mujeres, mitad hombres, ¿no es cierto?, que está un tremendo logro, pero el resto de los criterios, digamos,
no están abordados, digamos, los criterios de representatividad. O sea, pensando además como esa enorme diversidad que comento, en el fondo, o sea, tenemos desde pescadores artesanales, ¿no es cierto?, mineros, profesores, ¿no? ¿Qué gana de que toda esa diversidad estuviera representada? Yo sé que es un poco utópico, pero por otro lado, deberíamos por último intentar tender hacia eso en el fondo. Probablemente teniendo una representación aún mayor, o pudiendo garantizar ciertas áreas, ¿no es cierto? Me parece excelente, por ejemplo, que se hayan estos escaños reservados para los pueblos originarios, de todas maneras, pero así, bajo ese mismo criterio, también podría acoger otro tipo de diversidades que no están en este minuto garantizadas. Y lamentablemente, y esperamos que en este proceso constituyente no sea así, pero lamentablemente si uno se fija, por ejemplo, en las profesiones de la gente que está en el Congreso, de los diputados, los senadores, la mayoría son abogados, son economistas, ¿no es cierto? O sea, en el fondo la diversidad es muy escasa, en el fondo, en ese ámbito. Y bueno, es un tremendo desafío, súper difícil de resolver, pero que de alguna manera tenemos como que tomar conciencia de eso. No basta con la distribución territorial, simplemente, que eso por supuesto que sí se garantiza a través de los distritos, pero si eso dentro de esos distritos, los candidatos, las candidatas, más o menos son del mismo ámbito siempre, del mismo ámbito económico, ¿no es cierto?, jurídico, gente que tiene alguna trayectoria política, se está dejando fuera una riqueza enorme que tenemos que empezar a coger. Eso. ¿Alguna opinión al respecto? Históricamente, perdón. No. Bien. También históricamente ha pasado que esos grupos han quedado justamente fuera no solo de la redacción, sino que de saber que están ahí, de sus pensamientos, ¿no? O sea, había una hegemonía dominante que llegó desde Europa a heredar ese espacio de poder, digamos, porque que básicamente venía desde el capital. Y el capital cultural no es un ítem que se ha tomado en cuenta al respecto. Dani, ¿tú querías decir algo? Sí, lo que pasa es que siguiendo la misma línea y complementándome con lo tuyo, Subi, en sí el trabajo colectivo es lo que nos puede llevar a unar estos criterios justamente de los que mencionaba Sebastián, para poder tener una representatividad dentro de los constituyentes que formulen la nueva Carta Magna. ¿A qué voy? El trabajo colectivo en sí tiene una bonita forma de ejecución que tiene justamente, que va en contra del sistema neoliberal que tenemos gobernante hoy en día. ¿Por qué? Porque atenta justamente al manejo de la información, que es uno de los plus y uno de los capitales más protegidos de las empresas privadas productivas que son exitosas hoy en día. Normalmente tú eres exitoso en algo o porque eres el primero o porque tienes una información muy especial que la puedes potenciar y puedes posicionarte. Y el trabajo colectivo que pretendemos hacer y que hacemos normalmente la gente que trabajamos en la cultura atenta justamente contra eso, y yo creo que por ahí va la fórmula, porque realmente el conocer, como decía adelante, desde lo que canta alguien en la micro de una región X, desde ahí se levantan estas pequeñas cosas que el resto desconocemos. O sea, hace muy poco, hace un par de años, la gente que legisla en el Congreso ni siquiera tenía idea cuánto costaba el metro. O sea, hasta a esa desconexión llegamos. Y lo que necesitamos hoy día justamente es conectarnos, comunidades y colectividad. A mí igual me gustaría un poquito más siguiendo un poquito como la línea más jurídica, creo que es fundamental, es casi imposible no coincidir en la visión y lo que nosotros esperamos tanto como agentes de cultura como seres humanos, que se reconozca dentro de nuestra Constitución, pero es clave también no solamente la declaración, que es lo que esta Constitución realiza, sino que también cómo garantiza que esas declaraciones efectivamente en la práctica se permitan. O sea, si yo declaro algo, por ejemplo, el artículo 19 tiene 26 garantías constitucionales que en teoría el Estado se compromete a proteger, a preservar,
Y de esa, el derecho a la vida, derecho a ir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la salud, a la educación, y así podemos seguir. No hay nada que nos garantice actualmente, no tenemos una herramienta efectiva más allá de un recurso de amparo, más allá de un recurso de protección, no tenemos ninguna herramienta que nos permita garantizar lo que nosotros estamos conversando, porque eso en el fondo es aterrizar que esto ya no solamente incluye nuestro proceso constituyente, sino que incluye qué autoridades están al mando de nuestra cultura. Ya la mayoría de las visiones coincide que no es suficiente ni siquiera incluir la cultura dentro de un derecho fundamental, sino que hacerlo en la definición del ser humano. En el artículo 1 de la Constitución se habla, todas las personas son libres e iguales en dignidad y a derechos. Y ahí lo coherente sería que en esa concepción se incluya la identidad y la cultura, porque es parte de la persona tal cual como la dignidad y sus derechos. Más allá de que se reconozca su derecho a promover, a desarrollar, a acceder a la cultura, nosotros somos la cultura en sí mismo, nosotros tenemos una identidad que es la que tenemos que exigir que se garantice en nuestra Constitución. Así que yo invito a todas las personas, por favor, a detenerse y leer con detalle antes del referéndum de salida cómo se abordó la cultura y realmente sí se le está dando el espacio que le corresponde dentro de nuestro Estado de Derecho. Sebastián, Raimundo. Sí, a mí me gustaría comentar, como tratar de aclarar quizás también un poco mi disperso punto que hice en mi introducción. Respecto en general, de hecho, a un diagnóstico como general que se repite, digamos, en lo que cada uno de ustedes dice, los colegas, y en general que veo en las discusiones, que insisto que es el tema de la participación. Creo que de hecho uno de los resultados malignos que nos ha dado este modelo, digamos, es esta perspectiva única clientelar o clientelística de entender la relación entre los ciudadanos y el Estado, en la que nos cuesta mucho abrir un diálogo en que podamos pensar en enfrentar problemas como si nosotros tuviéramos el poder, que lo tenemos. Y entonces, como se nos ha negado totalmente la participación, como no se ha hecho ningún esfuerzo genuino por hacer partícipes de la sociedad a los ciudadanos, entonces el ciudadano entiende que la única forma de que se resuelvan los problemas sociales o políticos, etcétera, es que los resuelva la autoridad y que esté en la ley, cuando de hecho en realidad es los que menos pueden resolver nada en general. Porque simplemente por una cosa de falta de capilaridad, como decían por ahí, por desconexión, por millones de razones. Entonces, mi llamado, como se dice ahora el llamado, es que en el fondo hay que pensar como si uno fuera la autoridad, como si uno tuviera la potestad absoluta, porque en realidad el poder que reside en el pueblo, eso es un hecho, no es una reclama, no es una proclama, no es una demanda. De hecho, el poder reside en el pueblo. Entonces, son los ciudadanos los que tienen la capacidad de interceder y cambiar y hacer y direccionar. Y, por ejemplo, ahora puntualmente en el tema, en la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, por ejemplo, lo que mencionaba el SEBA, la representatividad que tiene, pues a mí me parece que ya da lo mismo, 150, 280, es irrelevante totalmente el número y cómo esa convención determina representaciones, porque nunca, aunque sean 200, si no son 17 millones, no va a tener una representación total. Más bien lo que tenemos que pensar es cómo nos organizamos para poder representar nuestros grupos, intereses, acciones, voluntades y fuerzas políticas, etcétera, porque si eso está organizado, 150 están de sobra para representarlo. Pero en la medida en que hay organización de las bases y de toda la ciudadanía para poder mandatar las necesidades, los capítulos, las prioridades, los textos mismos. Y eso no es, lo que estoy diciendo, no es una locura salir a cualquier parte, tampoco, porque en Chile hay una tradición, y si bien no hemos tenido ninguna constitución que haya sido de una constitución ciudadana, por así decirlo, o fundada desde un poder constituyente ciudadano, sí han habido varios casis, todas han sido casi, y ha habido un ejercicio de cabildos que ha logrado llegar al punto de incluso redactar propuestas de constitución en Chile,
y que luego, claro, obviamente cuando esas propuestas de constitución indicaban derechos que contravenían los intereses de los propietarios de la tierra antes de que hubiese neoliberalismo, o qué sé yo, o el modelo elitista de turno, era obviamente frenada, descartada, y se instauraba una constitución funcional a los intereses de quienes, de los patrones, como les digo yo. Entonces, la única forma de vencer eso es mediante la organización de base en cabildos, que es la forma en que lo hacemos en Chile, en nuestra cultura chilena. Y eso a mí me parece que es estructural que lo hagamos y el centro debe estar ahí ahora, porque si no, podemos tener 200, 500 constituyentes que se llamen representantes de la salud, representantes de los pescadores o como quieran poner, describirlo, y va a ser exactamente lo mismo que tenemos ahora, exactamente lo mismo. Entonces, el foco debe estar en un cambio cultural de participación y de organización, como decía la Dani, de las bases también de toda la ciudadanía, en realidad, y de toda, obviamente con la derecha incluida, con todos se tienen derecho a organizar. Entonces, para mí la discusión es cómo pensamos la mecánica de participación independiente de lo que diga la autoridad y de lo que esté escrito en el Congreso. Eso es irrelevante. La cosa tenemos que definir la que nos permita a nosotros redactar lo que queremos redactar entre todos, porque esa redacción va a salir de esa discusión, no va a salir de que alguien genio la vaya a escribir. Por eso a mí me cuesta mucho pronunciarme respecto a los temas que debieran estar en la Constitución o cómo debieran estar en la Constitución, porque evidentemente que yo no soy nadie para andar diciendo cómo era ser la Constitución de una nación completa. Pero sí puedo participar de una discusión y conversar con otros, y en ese discutir creo que ahí va armándose, van acordándose las prioridades, van acordándose los conceptos fundamentales, las definiciones de personas, de cultura, etcétera, y que son temas a discutir, los que hay que plantear, y por sobre todo trabajar en una organización social. No sé, creo que por ahí va el camino. Para mí esa es como la urgencia ahora, porque además esta cuestión viene ahora, y si no vamos a pasar rápido, y ahí vamos a estar con un nuevo texto más o menos bonito, pero que va a pesar poco. Sebastián. Ahí sí. Oye, bueno, estamos llegando a la hora, que el tope del tiempo que tenemos. Así que, bueno, también aprovecho voy a tomar ahí el rol de Rosario un segundo para una despedida, después le voy a dar la palabra a ella. Pero agradecer también a nombre de Fuerza Cultural de haber participado en este panel. Aquí somos todos y todas adherentes de Fuerza Cultural, menos la Camila Arroyo, que la vamos a enreglar por el buen camino. Así que, oye, bueno, gracias. También mencionar que, bueno, dentro de los principios de Fuerza Cultural hay varios anhelos para la Constitución, que por tiempo también no lo alcanzamos a profundizar hoy, pero, por ejemplo, un tema súper importante es la protección del patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio material e inmaterial, ¿no es cierto? Hay mucho tipo de patrimonio y en general Chile no se caracteriza por ser un país protector del patrimonio, precisamente, al contrario. Por otro lado, el aporte también de los migrantes, que es un tema que también es un tema nuevo, ¿no es cierto? Un tema que probablemente no estaba considerado en una constitución de antes, digamos. O sea, el tema de la migración es ahora un tema muy relevante y hay que abordarlo y evidentemente sentimos como Fuerza Cultural que los migrantes tienen mucho que aportar a la cultura en Chile. Cuando no lo sentimos como alguien que viene a atentar contra la cultura chilena, por el contrario, viene a enriquecerla. Y en ese sentido, bienvenidos los migrantes. Y bueno, y ojalá en la Constitución estén también considerados. Y otro tema muy importante es un poco asegurar la educación. Evidentemente, el tema de la educación es muy amplio, pero también hay un tema más específico en el tema de la cultura en la educación, que vimos, no sé, este último tiempo cómo se ha ido restringiendo la educación artística, socioafectiva, cultural, cívica, ¿no es cierto?, que de alguna manera son muy necesarias y no se entiende que no estén realmente protegidas por la Constitución. O sea, es impresentable un poco. Entonces, también es otro tema que nos gustaría, por lo menos, defender en ese proceso de redacción. Y varios más, el tema de la circulación de ideas, de la libre expresión, ¿no es cierto?, el derecho a manifestarse libremente, el uso de los espacios públicos, etcétera. Hay muchos temas y cada uno da para un conversatorio sin duda, así que ya lo haremos en su momento.
Dani, cerremos, vamos. Sí, por supuesto, ya vamos cerrando porque las nos queda manifestaciones artísticas en la calle que se han dado en este periodo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante son fabulosas. O sea, realmente los que hemos tenido oportunidad de ir a las calles y ver realmente lo que es una manifestación pacífica, artística, es algo impresionante. Y siempre son colectivos, colectivas que están preocupadas de no brillar sobre el otro, sino de este trabajo comunitario y colaborativo. Eso. Así que vayan, sigan en las calles, todas las manifestaciones artísticas ahora los necesitamos. Por supuesto. ¿Alguien más antes de despedir? Sí, despedirse, agradecer la invitación, invitar también a la gente a dos cosas, a visitar la página de fuerzacultural.cl. Ahí están toda la información, lo que está diciendo Seba antes. Y también dejar de manifiesto que en el fondo las personas que estamos acá somos venimos de distintos colectivos artísticos, distintos movimientos, con un sueño, con unas ganas, no con una ambición personal. Por lo tanto, como decía Seba al principio, estamos todos queriendo y anhelando y buscando las personas que nos representen, que haya una lista de independientes, que podamos realmente tener la cantidad de personas de independencia con claridad mental y que representen las distintas visiones culturales del país para que podamos generar esta nueva constitución, que es lo que nos convocaba en la conversa de hoy. Un placer compartir con tan distinguidas y distinguidos compañeros este Gracias. espacio. Gracias. Oye, ¿ustedes Rodrigo. también ven así como mujer, hombre, mujer y abajo al revés, así como una... Estamos con una situación artística en la Paritaria. manifestación plástica de la... Hoy, bueno, quiero agradecer Gracias. muchísimo a Sebastián, por supuesto, a Rodrigo Subir, a la Camila, a Raimundo y a Daniela. En realidad, pucha, el tema da para mucho más, así que espero que nos podamos seguir juntando con ellos y con otras personas relacionadas en la cultura, porque hay mucho más que conversar, tenemos todo un camino por delante. Muchas gracias. Y agradecer también a Fluvial, al Festival de Música Independiente de Valdivia. Eso, grande Fluvial. Grande. Sigan en la Gracias a todos. transmisión. Sigan en la transmisión, que vienen muchos otros conversatorios y paneles estos días. Igual se va a extrañar Valdivia este año. Sí. Todo pasando en Valdivia, vamos. Esos ríos. Tan lindo. Ya, nos vemos. Chao, amigos. Chao, Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Un gusto.